Buenas tardes a todos, yo soy Gerardo Fernández, vengo desde Virus Total y vengo a hablaros sobre un curso de formación que estamos montando con la gente de la Universidad de Málaga, que es un título especializado en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware. He titulado la presentación Únete a la Resistencia, porque, bueno, no sé si habéis visto a lo largo del día de hoy la cantidad de problemas que hay sobre ataques y demás. Ya vais haciendo una idea de lo difícil que es formarse en este tema y sobre todo es más complicado aún si lo que te quieres dedicar es a ingeniería inversa. Entonces para eso hemos montado un curso de 168 horas donde toda la formación se especializa en crear analistas de malware. Esta es la segunda edición y los objetivos en primer lugar es conocer qué es el malware. El curso empieza de manera simple, ¿no? ¿Qué diferencia el malware del goodware? Cuando yo veo un trozo de código, ¿cómo sé que eso es código malicioso o cómo sé que eso es código lícito? Eso es como empieza. Sin embargo, luego empiezan a aparecer un montón de preguntas. Una vez que ya hemos identificado qué es malware y por qué, luego cómo funciona. Eso es otro tema que se aborda en el curso. ¿Cómo funciona el malware? ¿Cómo se ha implementado? ¿Qué técnica utiliza para propagarse? ¿Qué técnica utiliza para ejecutarse, para esconderse? ¿Qué técnicas de ofuscación se implementan en el código? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se ejecuta? Eso me refiero a, vale, si queremos estudiar malware, ¿cómo lo puedo ejecutar con garantías de que no me provoque ningún daño en el equipo o en la red a la que lo conecto, ¿no? Otra de las cosas que se afronta es ese. ¿Cómo se puede ejecutar malware de manera segura? ¿Cómo se ha implementado? Una cosa es cómo funciona, qué herramienta utiliza para su funcionamiento, y otra es cómo se ha programado, ¿vale? Lo de cómo se ha programado se ve en la parte de análisis de código dentro del curso, y ahí se aborda la fase de desensamblado, depuración y demás. ¿Cómo se automatiza el análisis? Es otra pregunta. Una vez que llegas a cierto punto del curso te das cuenta de que o eso se automatiza de cierta manera o te puedes tirar 2 meses para cada muestra de malware. Sin embargo, en la industria esto va mucho más rápido, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ve en el curso es mediante qué mecanismos se pueden emplear para automatizar hasta cierto punto el análisis de malware. Y por último, cómo detectarlo, ¿no? Al final, todo este trabajo, toda esta preparación, toda esta formación tiene como objetivo poder prevenirlo, poder detectarlo. Entonces hay un apartado del curso donde se centra exclusivamente en técnicas de detección, empleando el lenguaje Yara y empleando los IOCs, cómo podemos detectar malware. Bueno, todos estos cómo, ¿vale? Se afronta mediante los métodos de ingeniería inversa. Y esa es la espina dorsal del curso, ¿vale? Veremos técnicas de ingeniería inversa a distintos niveles. Este es el cartel del año pasado, ahora estamos en la segunda edición. Este año hemos incrementado en 8 horas el número total de horas. Hemos cambiado el formato de clase, el año pasado era de lunes a viernes, este año lo vamos a hacer lunes a jueves. 1 hora más por día, son 4 horas. Todo el equipo utiliza Workstation, el equipo nativo, pero lo emplea dentro de Workstation. Tenemos licencia educativa de IDA Pro, versión 7, que no la tenemos licenciada. Hay varias máquinas virtuales por alumno, ¿vale? Para poder trabajar a distintos niveles en el análisis de malware. Y luego, de nuevo, contamos con 10 becas. Puedes entrar porque tengas título de grado, por ejemplo, entonces sí puedes entrar por ahí. Y luego, si no tienes título de grado, lo que sí tienes que demostrar es cierta experiencia, que tiene una serie de requisitos mínimos para poder afrontar el temario del curso. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy desarrollador desde hace muy poco tiempo, acabo de sacar la CP, lo que era la CP. Sí. Entonces, ¿habría algún problema a la hora de si te acceder a ese curso? Se ve por persona, es que no te puedo decir una respuesta concreta. El año pasado entró gente que no había hecho nada. O sea, lo que pasa es que tenía experiencia de desarrollo, al menos 2 años y cosas así. Yo creo que eso se valora por cada persona. No es... Lo único que se ve es si al menos tienes la base para empezar a para poder abordar el curso. Eso es lo único que se valora, no hay más que eso. Entonces, si tú en tu petición incluyes información que dé soporte a que tienes esa base, pues no habrá mayor problema. ¿Vale? Pero si hay mayor número de titulados, Sí, pero eso tampoco hace falta decirlo, porque hay muchas plazas y no creo que lleguemos a ese punto, pero bueno. Bueno, esta es una foto que hicimos el año pasado, al terminar el curso. Aquí podéis ver tanto a antiguos alumnos como profesores del curso. El año pasado fue bastante bien, se creó un grupo de trabajo bastante interesante. Es más, el año pasado se pedía una serie de trabajos obligatorios de análisis de malware, se le daba una muestra de malware sobre la que no había ningún informe, no había ningún dato en internet y tienen que entregar un report. Los trabajos que entregaron fueron tan buenos que lo presenté en un congreso de BSides
para ver lo que hicieron los alumnos en clase, ¿vale? Y en las distintas cosas que enseñaron. Fue bastante chulo. Este año a ver si repetimos. ¿Dónde? Se hace en el edificio de investigación Ada Byron. Esta mañana Ana estuvo comentando cosas sobre este edificio, un centro de investigación, y lo que hemos conseguido es llegar a un acuerdo con el Servicio Central de Informática para tener un aula especialmente diseñada para poder ejecutar malware. La idea es que, imaginaros, si tú te vas a un entorno universitario y le dices al administrador, oye, ¿yo puedo aquí lanzar malware y hacer mis cosas? Evidentemente dicen no. Tuvimos que pensar cómo diseñar un aula que diese ciertas garantías para ejecutar malware. Sobre todo porque algunos de los malware que ejecutamos son de difusión rápida. Le das una pequeña ventana de tiempo y te contamina miles de equipos en la universidad. Entonces, esa sala, aparte de las características generales de, bueno, los equipos están bastante bien, 24 pulgadas, Core i5, bla, bla, 2 proyectores, tiene un equipamiento de red propio que el profesor puede gestionar. Y eso está muy bien porque en un momento dado, cuando se lanza malware y queremos que acceda a la red local, podemos desconectar. Es más, tenemos segmentada la red en 2 switches y esos 2 switches nos dan acceso a todo el equipo de la red local. Entonces se pueden hacer bastantes trabajos de ejecución, aunque estén en un entorno virtualizado, pero con la red abierta, y estudiar el comportamiento en ese caso. Bueno, también algunas de las sesiones demostrativas se hacen transmitiendo la pantalla del profesor a todos los equipos de clase. No tenéis que estar, que si yo me sentado muy lejos y no veo la pantalla, no. En algunos casos, ahora parece que va mejor que el año pasado, en algunos casos, sobre todo cuando estamos en la parte de análisis de código, que análisis de código, las letras son chicas y demás, y la pantalla del profesor no se ve, se transmite la señal a todo el equipo de trabajo de la sala. Y eso está bastante bien. Y luego también tenemos abierta la posibilidad de acceso al aula fuera del horario de clase. Con lo cual, si algún alumno quiere repasar o está haciendo alguno de los trabajos que se mandan, pues puede acceder un viernes, por ejemplo, que no hay clase, y trabajar allí. Entonces, ese, la verdad, que el escenario que hemos conseguido para las clases es bastante bueno. Aquí tenéis una imagen. Esto fue una clase en la que estaba Bernardo Quintero. Y podéis ver los equipos y más o menos cómo está configurada la sala. Este es uno de los switches. Aquí abajo tenemos, aquí en este lado tenemos el otro. Y esos 2 switches son los que utilizamos en muchos casos para desconectar la red y poder ejecutar malware y demás. Además, la red no solamente se utiliza para eso. Quiero decir, el diseño de la sala también permite reconstruir un equipo en segundos. Si en un momento dado uno del equipo se ve dañado, me refiero al host. Lo podemos reconstruir en poco tiempo. Así que tenemos cierta tranquilidad de que si en clase alguno hace algún desastre, pues podemos recuperar el equipo con bastante rapidez. La estructura del curso, estos son los temas, estos son los bloques, ¿vale? Los temas son introducción y breve historia del malware, tipo de comportamiento, análisis a nivel de aplicación. Hay dos temas de análisis, está este de aquí, a nivel de código, y análisis a nivel de aplicación. Análisis a nivel de aplicación es cuando tú te enfrentas al malware sin mirar dentro de él. Me refiero a, no sabes cómo hacen las cosas, pero sabes lo que produce en el equipo, como la caja negra. Tú analizas el malware teniendo una caja negra y grabando sonidos. ¿Qué emite? ¿Qué rastro deja en el equipo cuando lo ejecuto? Y análisis a nivel de código es todo lo contrario. No miro lo que hace, sino miro dentro, cómo lo hace. Entonces tenemos las 2 perspectivas, son 2 bloques de temario completamente distintos. Por medio está un temario para la automatización del análisis. Eso se refiere sobre todo a coger la caja, ejecutarla y ver qué rastro deja. Cojo la muestra de malware, la ejecuto en un entorno controlado con un montón de sistemas de monitorización, recojo los datos y escribo un report. En eso consiste el entorno automatizado de análisis. Y luego, los servicios de intercambio de información de inteligencia. Una de las ventajas de tener Virus Total en el curso es que podemos dar acceso al servicio de Virus Total Intelligence. Y eso te da acceso a muchísima información de inteligencia sobre malware. No solamente qué equipo o qué IP están involucradas en el malware que estás trabajando, sino quién está detrás, qué grupo hay detrás y cosas por el estilo. Nosotros lo empleamos sobre todo para rastrear información sobre el malware, saber de qué IP se conecta, cuál es el nodo mando y control, qué tipo de documentos genera y demás. Este año hemos añadido un tema más al final del curso, muy interesante, sobre cómo utilizar ese tipo de servicio para, a partir de una muestra de malware, poder revelar toda la infraestructura que está detrás. Es decir, eso es nuevo este año. A partir de una muestra de malware, revelar la infraestructura que se está empleando, equipos, IPs, dominios, etc. Luego, análisis de código, que ya decía, esto es la parte de desensamblado, depuración y demás. Y luego, identificación con Yara. Yara es un lenguaje, el estándar de la industria a nivel internacional, con el que se escriben reglas de detección de malware.
se emplea no solamente para detectar malware, sino para detectar actividad maliciosa, sin ponerle un nombre al malware, detectar actividad maliciosa. Pues este año hemos incrementado el número de horas porque, ya os digo, hay nuevo contenido interesante que aporta aquí. Y luego, todo esto lo podemos agrupar en estos cinco bloques: introducción, fundamentos, entorno de análisis, análisis a nivel de aplicación y análisis a nivel de código. Son los dos puntos de vista de cómo podemos afrontar el análisis de malware. Y por medio, la herramienta de servicios de inteligencia que beben y reportan tanto el análisis de aplicación como el análisis de código. ¿Vale? Durante el curso se verá cómo se puede utilizar ese tipo de servicios para alimentar los trabajos en esas dos vertientes. Este es el formato de clase. Aquí veis a la izquierda el campus virtual con el tipo de documentación que podemos incluir, tanto las transparencias como, bueno, prácticas guiadas, para que, sobre todo al principio, cuando estás empezando, no quieres romperte la cabeza de cero, sino que te vayan dando pistas de cómo se puede ir avanzando en el análisis. Al principio hay una serie de prácticas guiadas que guían al alumno en la resolución de la práctica. Y luego ya están las prácticas de peso, con muestras más complejas, y al principio se le da una serie de días para que el alumno practique. En clase se van resolviendo poco a poco y al final pues se revela en su completitud. ¿Qué significa que se revela? Pues que aparece, por ejemplo, un diagrama que te permite identificar las zonas más interesantes del análisis. Si estamos en código, por ejemplo, te permitiría focalizar en análisis en esta es la función winmain y esto es lo que hace. O emplea, por ejemplo, inyección de código en una hebra en ejecución. ¿Cómo lo hace? Pues esta es la estructura de código y estos son los componentes principales. Y también en algunos casos incluimos vídeo resumen de la resolución, ¿vale? Para que, sobre todo los malware más complejos, tenemos resuelto en vídeo cómo se resuelve, cómo se puede analizar ese malware. De manera que si en clase no, he de confesar que algunas muestras son densas. Y en clase a veces, pues cuando son mucha gente hay siempre alguien que se quedará, eso es inevitable. Entonces, lo bueno que tiene la grabación de algún análisis es que te permite luego, en diferido, en tu rato libre, repasarla y refrescar aquellos puntos que se habían quedado más débiles en clase, ¿vale? Bueno, las sesiones teóricas es 1/3 del número de horas total de cada módulo y las sesiones prácticas son 2/3. Eso es de manera general. Hay temas al principio, sobre todo, que son más teóricos que prácticos. Pero en cuanto cruzamos la barrera y empezamos a hablar de análisis, la teoría toma un menor papel. Hay horas, ¿vale? Es necesario, pero el grueso está sobre todo en la parte práctica. Se fomenta mucho la participación en clase. Es más, la participación en clase, al menos en mi parte del temario, es un 20% de la nota final. Hay un 20% que te lleva simplemente por participar en clase. Se acabó. Es más, ese 20% está reservado. Quiere decir, si no participas en clase no te llevas un 10. Tienes que participar en clase para que el trabajo sea completo. Hay alumnos que me han hecho trabajo brillante, pero no han participado en clase y no he podido ponerle el 10. ¿Vale? Entonces, eso lo valoro porque, sobre todo, lo bueno que tiene la participación en clase es que si uno revela una duda, hay 3 que se benefician de eso. Entonces, no se me quedan rezagados 3, sino ninguno, porque alguien ha levantado la voz y ha dicho, pues yo eso no lo entiendo. Entonces, yo eso lo promuevo mucho en clase y creo que es interesante. Las máquinas virtuales están preconfiguradas, listas para trabajar. Este año, sobre todo, todas. El año pasado uno sí que había que prepararlas, este año están todas listas. No hay mayor problema. El campo virtual contiene material teórico de clase, referencia a bibliografía, soluciones de las prácticas, con soporte de referencia, bibliografía, diagramas, en fin, eso no creo que necesitéis mucho más. Y luego voy a hablar un poco por encima de los distintos bloques, ¿vale? ¿Qué se ve, no? ¿Qué se hace en cada uno de ellos? ¿En qué consiste el temario? ¿Cómo se afrontan las clases? Al principio, cuando se da introducción y fundamentos, esto es una parte más teórica, aunque Bernardo en su primera hora mete mucha práctica para que la gente no se lo duerma, y están chulas, porque sobre todo hablan de malware de los años 80, 90, que son más sencillos, es más fácil de identificar y te permite calentar motores de lo que viene después. Pero a grosso modo es un temario más enfocado en teoría. Este año hemos metido nuevas prácticas, sobre todo la parte de arquitectura del sistema operativo, que el año pasado se hizo muy densa, y este año hemos metido bastantes prácticas ahí, ¿vale? Para que sea un poquito más liviana. Luego, aparte de lo que es historia del malware, arquitectura del sistema operativo, pues se ve mecanismos de ejecución, persistencia, ocultación y propagación. Es decir, toda la parte de la arquitectura del sistema operativo, cuando me refiero a arquitectura del sistema operativo, me refiero a cosas que normalmente no veis en la carrera. Me refiero a cómo se crean estructuras en memoria, cuáles son las estructuras en memoria que te permiten tener un proceso en funcionamiento, la estructura de process, la estructura PEP, la estructura TIP,
el Threat Environment Block, ¿vale? Ese tipo de cosas que es cómo está construido el sistema operativo, por dentro, en este caso Windows, ¿vale? Y que en un principio es árido, cuando lo ves. Este año lo hemos aderezado con práctica, ¿vale? Para que no sea tan árido. Luego, en el entorno análisis hay un bloque de temario que se encarga de cómo crear un entorno análisis, ¿vale? Me va a contar muy bien cómo se utiliza la herramienta, pero yo dónde las meto para ejecutar malware y que no me cree un desastre. Pues hay un bloque entero de cómo se crea un entorno de malware de forma segura. Es más, la máquina de clase luego se os da, esa máquina la tenéis, y esa máquina es un entorno de ejecución controlado y implementa técnicas no documentadas sobre ocultación del entorno virtualizado, porque hay malware que detecta entorno virtualizado. Pues incluye en su configuración un montón de técnicas que no son conocidas, ¿vale? Que en clase se explican. ¿Qué herramientas de análisis incluye? Eso es un tema delicado, ¿no? Hay herramientas de análisis que son muy conocidas por los creadores de malware y que en cuanto tú lanzas esa herramienta se detecta. Entonces, además de especificar qué herramientas se van a incluir, es cómo la usas. El Process Monitor, el Process Explorer, en clase se ve, hay malware que lo detecta, ¿vale? Y luego, por último, esto se ve casi al final del curso, cómo esconder el entorno virtualizado. Eso se ve en la parte de antianálisis. Al principio se crea el entorno y luego al final de todo se explica cómo se esconde, ¿vale? En cuanto al bloque de análisis a nivel de aplicación, aquí lo que se ve es el análisis estático de ficheros. Yo te doy un ejecutable y dime todo lo que puedas de él, sin ejecutarlo, ¿vale? ¿Qué librería utiliza? ¿Qué te dice? ¿Te dice algo en la librería que utiliza? ¿Te da una pista? Si, por ejemplo, solo emplea una librería y una función, y yo veo que eso abre ventanas y demás, eso canta. Si la tabla de importaciones está vacía, pero eso ejecuta cosas, eso canta. Si la tabla de importaciones tiene 14 funciones y todo apunta a la misma dirección, eso canta. Cada librería tiene una dirección de memoria distinta, porque al final el código es distinto, ¿no? Si todas emplean la misma dirección, eso canta. Entonces, ese tipo de anomalías son las que se ve en el análisis estático de ficheros. Luego, en el análisis dinámico, que es cuando se ejecuta la muestra de malware en el entorno virtualizado que hemos creado, cuando ahí se ejecuta, lo que se ve es análisis de procesos, qué proceso se crea, qué hebra se crea, se puede detectar inyección en hebras, memoria con volatility, hay un módulo entero de estudio con volatility, cómo se analiza malware con volatility, comunicaciones, tanto Wireshark como volatility, como la utilización de servicios de simulación de Internet. En comunicaciones lo que interesa ver es qué tipo de comunicaciones crea el malware y luego indagar en ellas. Por ejemplo, si quiere acceder a un servidor de correo, lo suyo es que lo tenga, que tenga un servidor de correo disponible, para que lo use. Y cuando lo usa, nosotros vemos cómo lo usa. Hay una práctica en el curso que consiste en darle un servidor de correo al malware para ver cómo se propaga, ¿vale? Y así estudiar su comportamiento de propagación. Y bueno, realmente una cosa chula que tiene el entorno, este es el entorno de virtualización que se ve en clase, esta es la máquina virtual, ahí tiene varias de las herramientas, aquí podéis ver por ejemplo dos de ellas funcionando con la ejecución de una muestra de malware. Aquí lo que se ven son la estructura de procesos, cómo se crean los distintos procesos, y aquí lo que se está viendo es qué actividad genera en el sistema operativo, qué llamada al registro de Windows emplea, qué ficheros se crean, qué librerías se usan, los procesos que se van creando, y aquí se ve cómo se crean procesos, y luego, si nos centramos en el registro de actividad, lo que podemos analizar es qué procesos se han creado y focalizar en análisis a partir del momento en el que la muestra se lanzó. El problema que tiene herramientas de este tipo es que cuando tú le dices al sistema operativo, dame toda la información sobre la actividad que te va generando, yo no creo que lo veáis desde ahí, pero hay 386.782 eventos en un intervalo de 30 segundos. Eso es inmanejable. Entonces, una de las cosas que se enseña es cómo afronto yo eso, cómo saco yo pistas de ahí, de ese volumen tan bestial de actividad. Entonces, aquí veis un resumen muy rápido en las imágenes donde se va poco a poco acotando el análisis hasta llegar a lo que acaba de aparecer, que es inyección en código en un proceso. Se han visto un montón de hebras de creación. Aquí se ve, por ejemplo, cómo se van marcando en negrita y ahora también en colores las partes fundamentales del análisis, por ejemplo, la muestra que se ha lanzado en ejecución, un proceso que ha creado nuevo, y cómo vamos acotando el análisis y reduciendo ese volumen de 380.000 eventos solo a los que tienen que ver con la ejecución del malware, ¿vale? Con la actividad maliciosa de ese ejecutable. Entonces, poco a poco se va acotando y al final del vídeo lo que se verá es cómo hemos llegado a cuándo se lanza, a cuándo se configura el mecanismo de persistencia de ese malware. Simplemente analizando distintas acciones. Aquí se están colocando filtros, esto es un filtro de operación. Lo que voy a decir es que me haga un filtro solamente que muestre las modificaciones
en el registro de Windows. Dime este fichero, o cualquier fichero en este caso, todas las modificaciones en el registro de Windows. Y en un momento dado, analizando esto, se llegará a una que te dice que se ha creado en el current version RAM, es decir, en el registro de Windows que configura la ejecución cuando arranca el equipo, en la aplicación que se tiene que lanzar cuando arranca el equipo, se ve que ha creado la muestra de malware, ¿vale? O sea, el mismo fichero que ha volcado el malware. Entonces, ese tipo de trabajo que aquí se ve reducido, en clase lleva horas. Al principio, sobre todo, al alumno se lo deja un poco que juegue y luego ya los tiempos aprietan. Ya hay que ir haciéndolo más corto, ahora menos tiempo y ahora tenéis una tarde. La idea es que al principio te veas un poco despistado manejando el entorno y poco a poco vayas cogiendo confianza y te vayas rodando. Cuando ya han pasado 2 o 3 semanas, esto ya es automático. Y esa es la idea que se busca, ¿vale? Luego, en la parte de análisis de código, ya aquí no miramos el programa desde el exterior, viendo lo que deja en el sistema. Aquí miramos directamente dentro. Aquí de lo que se trata es de cambiar el enfoque, ¿no? Ya no veo la muestra de malware como algo, no sé, extraño, ¿no? Viendo de qué hace, como si fuese un animalito. Aquí lo que se trata es de descuartizarlo. ¿Y en qué consiste eso? Primero hay un bloque de introducción a ensamblador. Para el que no lo haya dado, pues os aviso que hay una introducción interesante sobre ensamblador, con varias prácticas suavitas para que el aterrizaje sea sencillo. No es un requisito importante saber ensamblador, no es necesario. Hay gente que lo hizo el año pasado sin conocimiento de ensamblador. Poco a poco se va rodando y la parte de introducción te ayuda a ello. Y luego, lo que se ve desensamblado, descompilado, depuración. Es decir, a partir del fichero binario lo desensamblamos, el lenguaje ensamblador. Se decompila en pseudo lenguaje y se depura para poder estudiarlo en ejecución. La idea de estudiarlo en ejecución es ver cómo afecta a la memoria, cómo afectan las variables en ejecución y en muchos casos poder cambiar el comportamiento en ejecución. Si el malware dice que se quiere conectar a esa IP, pero esa IP ya no está accesible, yo puedo configurar en la parte de código que ha accedido a esa IP y que la conexión ha sido exitosa, aunque sea mentira, ¿vale? Engañando a la depuración puedo ver qué actividad provoca en el ejido. Hay una práctica que lo que hacemos es lanzar el malware y lanzar un nodo manding control falso, por IRC, ¿vale? Y lo que hacemos es investigar cómo en la parte de desensamblado las funciones de código van llamando al nodo manding control por IRC. Y así podemos estudiar su comportamiento. En un momento dado se puede ver cómo en la parte de desensamblado se llama o se implementa un comando que no está en el código, ¿vale? Porque no se ha llegado a desarrollar. Y eso es algo interesante. Luego hay un apartado sobre desarrollo de rutina en IDA-Pro, se utiliza Python, IDA-Python, donde, por ejemplo, breakpoint, que son típicos, no es simplemente párate aquí, sino que metemos un código que evalúa la condición. Podemos decirle, párate aquí si la llamada viene de aquí, si la zona de memoria vale tal o si tal. Ya podemos crear breakpoints, ¿vale?, condicionales bastante más complejos. Y hay varias prácticas sobre IDA-Python, incluso hay un trabajo que se puede hacer sobre IDA-Python. Y en último lugar, mediante análisis. Aquí nos centramos sobre todo en qué truco emplean los creadores de malware para evitar que tú puedas analizarlo. Es un bloque de temario centrado sobre todo en eso. Y ahí se ve técnicas de análisis a distintos niveles: desensamblado, depuración, ofuscación, virtualización, yo qué sé, de compilación también. Es para mí la parte más divertida. Este es un ejemplo de una de las sesiones prácticas con IDA-Pro. Aquí se ve, esto ya lleva un rato, es decir, en este día llevamos un rato y vemos que en un momento dado tenemos que tirar de soporte teórico, ¿no? Entonces se proporciona información como la que habéis visto, una gráfica guiada marcándote por dónde tienes que seguir para poder seguir el proceso de desensamblado. En el código de desensamblado se ve de manera ensambladora bastante confusa. Entonces, para que eso se simplifique un poco, para que sea más fácil que la persona pueda seguirlo, pues se le da referencia en PDF, con fichero, con las cosas marcadas, la estructura de memoria marcada para que sea más fácil. El objetivo al final no solamente es ordenar el código, colorearlo con las zonas que hemos visto interesantes para poder facilitar su comprensión, sino que eso se convierta en una gráfica más sencilla de leer. Es decir, que cuando queramos volver a este código podamos ver algo tan sencillo como esto, ¿no? Que donde en vez de ver el código ensamblador me ponga un pequeño texto indicando lo que hace y ya está. El objetivo del malware es ahí. El objetivo del análisis de malware a nivel de código es ese. Yo tengo las 400 líneas de ensamblador de esa función y quiero una imagen como esta. Dime los distintos bloques que hace y ya está. Y casi todas las prácticas acaban así. En el curso casi todas acaban de esa manera. Luego, en la parte de herramientas y servicios de inteligencia ya cambiamos el enfoque.
Una vez que hemos visto análisis de aplicación, análisis a nivel de código, la idea es, vale, ya sé cómo se hace, ya he aprendido las técnicas. Ahora dime cómo puedo sacar provecho de eso para mi negocio, para mi empresa, para mi entorno de trabajo, para lo que yo hago. Porque no todo el mundo trabaja como analista de malware. Entonces la idea es darle un enfoque aquí para que cualquiera pueda aplicar estos conocimientos a su entorno laboral. ¿Vale? Las técnicas de ingeniería inversa, aunque yo aquí las focalizo en malware, realmente se utilizan para cosas muy diversas, que no tienen nada que ver con el análisis de malware. Y ese conocimiento es algo que te llevas. En la parte de herramientas de servicio de inteligencia, pues lo que se aborda es para qué analizamos malware. Es decir, yo, en mi trabajo, ¿para qué hago esto? ¿Qué capacidad extra me da? ¿O qué funcionalidad extra consigo yo en mi trabajo sabiendo esto? ¿Cómo encaja esto en la empresa? Luego, workflow y procedimientos. ¿Cómo abordo yo el análisis de malware de manera que no me estorbe demasiado en mi timeline, en lo que tengo que hacer en mi día a día en el trabajo? ¿Qué servicios de inteligencia hay público y privado? Damos acceso a Virus Total Intelligence durante el periodo de duración de la clase, del curso, de manera que podéis practicar con ese tipo de entorno de servicios de inteligencia. Y luego también hay un capture de flag, donde se trata sobre todo de trazar una muestra de malware y resolverla. ¿Vale? Bueno, no era una muestra de malware, eso es algo que hacía Juan, no una muestra de malware. Y poco más. Si tenéis alguna duda, nos quedan unos minutitos, creo. Entonces, ¿todo está enfocado a Windows o veis cosas, por ejemplo, de Android? A ver, el problema de esta es lo siguiente. Si quieres profundizar a nivel de detalle que hacemos en el curso, te tienes que centrar en uno. En la parte de arquitectura de sistema operativo se ven varios. Se ve, por ejemplo, Mac, se ve también Linux. Pero para hacerte llegar el mensaje de que no todas las técnicas que se aplican aquí son exclusivas de Windows. Más bien al contrario. Las técnicas son generalistas. Lo que pasa es que para poder enfocar el trabajo en una arquitectura en concreta, te tienes que centrar una y te vas a centrar en la que más difusión tiene, la que más facilidad tienes para encontrarte malware, que es Windows. Pero las técnicas son generalistas, ¿no? La parte de código es totalmente idéntica. O sea, en la parte de análisis de código, lo que tú haces, lo que tú aprendes, lo utilizas para cualquier cosa. Incluso para depurar un firmware de un router. O sea, no te cambia el enfoque, solo cambia el objetivo de lo que estás buscando. En vez de buscar esta librería de Windows o esta API de Windows o esta función en ensamblador que es para Intel, pues lo hago para RM y en vez de utilizar esta API de Windows, utilizo esta que emplea el firmware. ¿Vale? O sea, realmente las técnicas de ingeniería inversa son transversales a todo. Por eso digo que aunque el curso se enfoque mucho en análisis de malware, el conocimiento que te lleva lo puedes utilizar para lo que tú quieras. No tiene que ser para eso. Es más, yo no empecé trabajando en ingeniería inversa para análisis de malware, sino para otra cosa muy distinta. Pero bueno. ¿Alguna duda más? ¿A qué tienes tú? Hay una mini versión de esta asignatura en el máster oficial que se llama Análisis de Malware y realmente al profesor de esa asignatura nos los traemos a nuestro curso. Entonces, sí hay, en forma de especialidad en el máster oficial, al menos de este tipo en este área de la seguridad. En otra área de seguridad tienes más... No, lo tienes entonces desperdigado en varios títulos y en varias... Bueno, en el título de grado, lo tienes perdigado por ahí. Ella te lo puede responder mejor que yo. Yo ya estoy un poco perdido. Pero en cuanto se refiere a esa asignatura, sí te lo encuentras también te lo encuentras en el título oficial, en el máster oficial. ¿Alguna cosita más? Pues nada, un placer.